El gobierno fijó un aumento de las jubilaciones de casi 250 pesos para el mes de julio, para las jubilaciones mínimas. Esto a cuenta del aumento que se dará el próximo año. Esta cifra no fue bien recibida por las organizaciones de jubilados y tampoco por el representante social en el Banco de Previsión Social, en representación de los jubilados, Sixto Amaro, a quien recibimos esta mañana. Bienvenido, Sixto. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué evaluación hacen de este aumento? Que en realidad no es la primera vez, ¿no? Siempre es insuficiente para alguien que gana 14.000 pesos. ¿Qué balance hacen de esta coyuntura en particular, en pandemia, en este aumento que se programa a cuenta del próximo aumento que va a haber? Bueno, nosotros hicimos una valoración y tenemos la conclusión de que es absolutamente insuficiente. Y esto, en primer lugar, no es la primera vez que lo decimos. Venimos luchando hace 16 años porque las jubilaciones mínimas fueran dignificadas, porque mujeres y hombres que han trabajado más de 30 años tienen que sobrevivir con 14.853 pesos. Y esta propuesta del aumento de 250 pesos por mes es más que insuficiente y además está en un marco en el que los jubilados comenzamos el año 2021 perdiendo un 1.8 de poder adquisitivo. ¿Esto por qué? Esto porque la inflación terminó el año 2021 en 10.41 y el aumento fue de 7.58%. Esa pérdida de poder adquisitivo, ahora en junio nos encontramos que la inflación está en 4.75% y eso aumenta la pérdida del poder de compra de 160.000 jubilados y pensionistas que reciben la mínima. El ministro Mieres dijo que, bueno, que obviamente que es insuficiente, pero que al menos es una señal y que de alguna manera se suma a esa partida única que ya tuvieron el mes anterior. Nosotros creemos que no hay que unir ambas cosas. La partida única, nosotros venimos planteando este tema desde hace también muchos años y lo hemos planteado en el transcurso de este año. Mire, sin ir más lejos, en la última reunión de directorio, nosotros recibimos los dividendos que surgen de las ganancias de República FAP. Tenemos BPS, un 37% del capital de República FAP. Esos dividendos permitían que le hiciéramos llegar 1.000 pesos a los que ganan menos, al sector más vulnerable en el mes de septiembre. Pues bien, eso se votó en forma contraria. Al comienzo del año, que también se reparten dividendos de AFAP, planteamos este mismo tema. Y bueno, hubo una iniciativa del presidente de la República de entregar por única vez 2.565 pesos. Nosotros la saludamos, creemos que está muy bien y creemos que llega en momentos en que, por un lado, la pandemia genera esa crisis que es mucho más que sanitaria, que llega a la economía de los hogares, de los jubilados y pensionistas, y por otro lado, esta inflación y estos golpes que no esperábamos, que recibimos, que aumentó la luz,
que aumentó el agua, que aumentan los teléfonos, y después la suba de combustible. No es la suba de combustible que se aplica para ese sector, sino que la suba de combustible va a generar, todo se transporta en este país, va a generar aumentos en los artículos de primera necesidad, inflación, y vamos a tener aún menos poder de compra. Sixto, ¿de cuántos miles de personas estamos hablando cuando hablamos de esos menos de 15.000 pesos que reciben por todo concepto de jubilación? Si hablamos de jubilados, son alrededor de 135.000. Y si hablamos de jubilados y pensionistas, Sí. ya hablamos de 160.000 jubilados y pensionistas que perciben esta prestación mínima. Yo creo que, a ver, aquí absolutamente nadie a lo largo de todos estos años puede negar la justicia en el reclamo, porque, a ver, no es ni necesario hacer la pregunta si con ese dinero se puede o no se puede vivir. Más ha llegado un momento de la vida en el que justamente hay un montón de complicaciones, fundamentalmente de salud, que requieren que estemos permanentemente gastando. Pero no se ha podido hacer en todo este tiempo, en todos estos años, y ahora estamos en la antesala de la presentación de una suerte de borrador de lo que vendría a ser la reforma de la Seguridad Social, en el que todos son contestes, más allá de los matices que se tengan, en que hay que encararla justamente para financiar y mejorar el tema de las jubilaciones. En algunos casos dicen que simplemente para tratar de poder seguir cumpliendo con esas obligaciones. ¿La ve la reforma como una posible solución a estas inequidades o hay elementos que se han conocido que son más preocupantes y que en definitiva quienes están sumergidos los van a dejar igual? Yo me inclinaría por esa última valoración y un planteamiento que surge del programa de gobierno y que nosotros estamos de acuerdo. Hay que reformar la seguridad social. Hay que reformar el sistema de seguridad social. Pero no se habla de reformar el sistema. Lo que está sobre la mesa es ver cómo se encuentran caminos que vayan privatizando a la seguridad social del Banco de Previsión Social. Y no se habla muy poco. Nosotros no creemos que esta reforma vaya a ser la más mínima modificación en la caja militar. Y la caja militar es el sector de pasivos que genera el mayor déficit en todo el sistema. Nosotros tenemos, ahora que está la discusión de la edad para adquirir los derechos jubilatorios, 60 años, 65 años. Mire, el promedio que tenemos en el BPS ahora son 63 años de edad los que se jubilan. Pero el promedio de la caja militar está alrededor de 48 años de edad. Cuando hay gente que en el BPS para jubilarse tiene que tener 40 años de trabajo para tener una jubilación digna, para poder vivir en esta etapa tan difícil que después es cuando ya no estamos en el mundo del trabajo. Y no se habla, y no hay proyecciones, y nosotros creemos firmemente que la caja militar no va a estar en discusión. Usted dice intentos de privatización de la seguridad social con esta reforma, ¿a qué se refiere? Nos referimos concretamente a las sociedades anónimas que nosotros conocemos como AFAP,
que pretenden profundizar el lucro que hasta ahora han tenido con los trabajadores y que solo de la comisión que cobran al trabajador para administrarle y para invertirle, entre 10 comillas, su dinero, ya han amasado más de 2.000 millones de dólares, que tienen capitales que superan los 20.000 millones de dólares y que seguramente ya ellos son una parte importante del Producto Bruto Interno de nuestro país. Bueno, no están conformes con esa sola forma del lucro a los trabajadores, sino que vienen por más. Está planteado AFAP en todas las cajas. Está planteado modificar y profundizar el sistema en el propio Banco de Previsión Social. Estas cosas sí se están discutiendo. Ahora hay una prórroga de 45 días más que pidió el Poder Ejecutivo. Y bueno, nosotros tenemos nuestro representante, el economista Gabriel Regalado, y vamos a seguir de cerca y planteando cada una de estas cosas. Sixto, volviendo a este aumento que ustedes califican de insuficiente, ¿cuál es la situación que vienen relevando en cuanto a los jubilados? Me refiero a este contexto particular de pandemia. Usted ya hacía el análisis del aumento respecto a la inflación. ¿Qué situación se está viviendo? Y lo pregunto porque estamos discutiendo el tema del supergas, ese subsidio que se anunció, se está estudiando, no afectaría a los jubilados en principio. ¿En qué situación estamos? En una situación de una incertidumbre que está generada, de hecho, por una de las consecuencias principales de la pandemia, pero una incertidumbre en cuanto al poder de compra, a nuestra calidad de vida, que se ve sacudida últimamente por el tema del aumento de los combustibles y que va a impactar seguramente en la canasta familiar. Nosotros estamos planteando que el aumento tiene que ser mayor, que a nadie se le ocurra, y todavía no está el decreto, descontar este aumento en diciembre. Esto tendría una enorme gravedad, porque si este aumento de 250 pesos por mes se descuenta en enero, cuando hay un aumento general a todos los jubilados y pensionistas, el aumento menor, el de menor cuantía, sería para los jubilados que ganan menos. Esto sería desarrollar una política que vaya empobreciendo a nuestro sector cada día más. Y en esa dirección seguramente nosotros, la ONASPU, tomaremos las medidas que sean necesarias. Amaro, sí. Perdón, Lore, usted habló en el comienzo de la nota de una pérdida, digamos, que también el gobierno ha hablado en las pautas que dio para los consejos de salarios. Ha habido una pérdida del salario real de todos los trabajadores. Pero además de esa pérdida del salario real, en las pautas hay previsto teóricamente una recuperación. Menor, no menor, pero como que en cuotas se irá recuperando ese salario real. ¿Hay una propuesta en ese sentido para que la pérdida que tuvo el sector de jubilados y pensionistas vaya teniendo una recuperación de esa pérdida? No hay eco absoluto en el Poder Ejecutivo. Esta ronda de consejos de salario ya se está discutiendo que va a ir en función de perder más poder adquisitivo, que los aumentos van a estar por debajo de la inflación
Y esta es casi la última oportunidad de que el índice medio de salario, que es el mecanismo a través del cual aumentan nuestras prestaciones, pudiera moverse para equiparar el IPC, o sea, la inflación. Esto no va a ocurrir de acuerdo a las discusiones que vemos en los consejos de salarios. Y cuando lleguemos a diciembre, el índice medio de salario va a estar nuevamente por debajo de la inflación. Y nosotros en el 2020 perdimos un 1.8, me atrevo a decirlo y a dar la cara, en diciembre seguramente a partir del 1 de enero vamos a perder el doble del poder adquisitivo que perdimos en el año 2020. Esto no tiene otro camino, empobrecimiento del sector de todos los jubilados y pensionistas del país. Sixto, muchas gracias. Esperemos otro día hablar de cuestiones más positivas, pero esta es una realidad. ¿Va a haber más movilizaciones de jubilados? Seguramente. Hubo hace un par de semanas frente a Torre Ejecutiva. Hace un par de semanas hicimos una movilización sobre la Torre Ejecutiva. Tenemos los cuidados del caso. Para nosotros la salud es lo primero, lo segundo, lo tercero. Pero con los protocolos que ofrece el Ministerio de Salud Pública, seguramente tendremos movilización. Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. A la orden. Gracias a ustedes.